Vaya conmigo a Mateo capítulo 26 y tenga su Biblia ahí abierta, del versículo 47 en adelante. Mateo 26, Mateo 27 y Mateo 28, Marcos 14 hasta el 15 y Lucas 22 hasta el 23. Son capítulos que encierran todos los últimos, se conocen como los últimos días de Cristo, del Mesías en la tierra, desde la última cena, pasando por su arresto, su crucifixión, su resurrección y el ascenso al cielo. Si tiene Mateo 26, 47, me dice un amén. Muy bien. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Amén. Dejamos la lectura hasta ahí. En el contexto de lo que estamos leyendo, los evangelios, si hay una palabra que se repite en estos versículos, en estos últimos, en el caso de Mateo, 3 capítulos, y en el caso de Marcos, 3 capítulos, y en el caso de Lucas, 2 capítulos. Si hay algo que se repite es para que se cumpliera la escritura. Esa es una frase que se repite a menudo: para que se cumpliera la escritura. Pasó esto para que se cumpliera la escritura. O sea que Cristo vino a cumplir la escritura. Él vino a cumplir los pasajes proféticos que los profetas, valga la redundancia, los profetas hablaron acerca de él. Se repite varias veces esa frase: para cumplir la escritura, para que se cumpliese la escritura. Los 4 evangelios nos dan detalles sobre el juicio de Jesús, sobre la cruz, sobre la resurrección, sobre la ascensión de Cristo. El Señor soportó, según lo que la Biblia narra, 3 juicios de carácter religioso y 3 juicios de carácter legal. Rápidamente veamos, porque debo introducirme con esto a lo que quiero compartirles. Primero es que Jesús fue o padeció ante un juicio religioso ante Anás. En el capítulo 18 de Juan, versículos del 12 en adelante, Anás es el primero que interroga a Jesús. Anás anteriormente había sido el sumo sacerdote, pero ahora su yerno Caifás era el sumo sacerdote. Así que este hombre, por su liderazgo religioso, fue el primero en enfrentarse a Jesús y juzgarlo a priori, violando muchas leyes religiosas. Luego Jesús compadeció ante Caifás y algunos miembros del Sanedrín en el capítulo 26 de Mateo. Y se cree que fue en la casa de Caifás donde Pedro negó al Señor, ¿verdad? La segunda y tercera vez que lo negó. Esto probablemente habrá ocurrido entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana, de la madrugada pues. O sea que Pedro había pasado toda la noche ahí en la casa de Caifás, y sus últimas 2 negaciones fueron en la madrugada. Pero Jesús compadeció ante Caifás. También compadeció Jesús en un juicio final de manera religiosa en la madrugada ante todo el concilio. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 66 en adelante, dice que todos los ancianos se reunieron, excepto uno, que después se convirtió a Jesucristo. Se reunieron para hacerle juicio a Jesús. Pero hay una ley mosaica que dice que el Sanedrín no podrá condenar a ninguna persona por la noche. Tenía que ser en la mañana, pero ellos se reunieron por la noche, violando muchos de los tratados que ellos mismos habían dado. Luego Jesús enfrentó 3 juicios más de carácter legal. Él compadeció ante Pilato en Lucas 23:1 en adelante. Compadeció ante Herodes en Lucas 23 del 7 en adelante.
y compadeció finalmente por segunda vez ante Pilato, de los versículos 11 en adelante. Todas estas personas que tuvieron que ver con Jesús, entre otras, me gustaría que hoy viéramos las diferentes reacciones que tuvieron todas las personas que tuvieron algún contacto con Jesús en estos últimos días. No todos reaccionaron de manera igual, y eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar ahora. Hablemos entonces, aunque son 8 personajes, no se preocupen, no voy a predicar mucho, voy a tratar de hacerlo rápido. Primer personaje con que Jesús se encuentra aquí es Judas. Judas, dice la Biblia, que traicionó a Jesús con un beso. En este tiempo bíblico y hasta hoy en la actualidad, los hombres en el Medio Oriente se saludan con beso, ¿verdad? Yo solo a ningún varón saludo de beso, yo solo a mi papá y a mi hijo varón. Y ahí sería raro que yo saludara a algún hermano de beso, ¿verdad? Peligroso. Perdónenme. Pero en el Medio Oriente, en algunas culturas europeas, en algunos países europeos, perdón, es normal. Pero saludarse con un beso de hombre a hombre es una actitud de amistad. No es que usted saluda a todo el mundo de beso, saluda a los amigos de beso. Así que Judas se acercó a Jesús traicionándolo como si fuera un amigo. Lo traicionó como si fuera un amigo, como si fuera su maestro, alguien a quien usted respeta. Esa era otra manera de saludar con respeto a los rabinos, a los maestros, a los padres. Se saludaba con un beso porque había respeto. Así que Judas dice que traicionó a Jesús dándole un beso. Lo traicionó como si fuera un amigo, como si fuera su maestro. Algunos hoy en día somos como Judas. Decimos que amamos a Dios, pero tenemos acciones de traición ante Él. Y aquí aprendemos 3 lecciones de Judas. Número 1, Judas nos enseña que lo que Satanás ofrece no es duradero. Imagínense que antes de la traición, lo único que Judas tenía en la cabeza era las 30 monedas de plata. Él soñaba con ese billete. Él lo único que en lo que pensaba era: me van a dar 30 monedas de plata. Yo me voy a comprar el terrenito que he visto por allá. Voy a hacer mi champita ahí. O me voy a comprar los camellos que vi la otra vez. Qué sé yo, qué quería hacer con ese dinero. Pero Satanás llenó a este traidor con la codicia del dinero, y lo único que en lo que él pensaba antes de cometer el acto de traición, en lo único que pensaba era en las monedas de plata. Pero cuando él cometió el pecado, la Biblia dice, qué interesante, dice que Judas ya no quería el dinero, ya no quería las 30 monedas y las fue a devolver. Pero si era lo que más anhelaba antes del pecado, era lo que más quería antes del pecado. Judas nos enseña que la culpa, la vergüenza y la pena son producto del pecado, y todo lo que Satanás nos ofrece no dura mucho tiempo. No dura mucho tiempo. Todo lo que no viene de Dios no dura mucho tiempo. No es permanente. No permanece. Un hombre va y se enreda con una mujer pensando que esa va a ser la mujer, que ella sí lo entiende, que ella sí lo ama, que ella de verdad lo cuida. La esposa ya quizás no lo quiere, piensa él, pero no, eso es pasajero, mi hermano. Eso que va a tener ahí es pasajero. Va a durar mientras usted tenga pisto. Va a durar mientras usted tenga pisto. Así. Porque no es por la cara bonita, hermano. No. Es porque quizás le han visto algo de pistillo. Entonces, eso es pasajero. Eso no dura para siempre.
Ah, pero la esposa con la que usted se casó y dio sus votos, ¿verdad? Eso sí es duradero, eso es para siempre, eso es real, eso es verdadero. Lo demás es ficticio. Nosotros estuvimos en un seminario hace varios años para abordar el tema del homosexualismo y el lesbianismo y cómo poder ayudar a estas personas, amarlas y ayudarlas, entre otras adicciones. Y entonces llegó un pastor, gran hombre de Dios, americano. Dios lo había rescatado del homosexualismo. Él estaba casado, pero practicaba el homosexualismo y Dios lo rescató. Él, siendo pastor, seguía luchando con esta tendencia. La esposa fue muy fundamental para él. Él escribió un libro que se llama Libres en Cristo. Y el hermano cuenta que de tantos años de orar, el luchar con esto, se mantuvo en santidad, dice él. Porque alguien le dijo: no es pecado que tú tengas pensamientos homosexuales. Pecado es que lo lleves a la realidad. No es pecado que alguien tenga tentaciones de emborracharse, de drogarse, de adulterar o cualquier otro tipo de cosas, pero sí que lo lleve a la práctica. Y dice: bueno, vas a luchar con esos pensamientos, pero tu lucha va a ser no llevarlos a la práctica. Y un día Dios te va a quitar absolutamente todo eso. Pues él oraba para que ese día llegara. Y un día dice que llegó el día. Y dice que él sintió una liberación, que Dios le arrancó algo, dice, de su corazón. Y entonces fue ministrado, le contó a su esposa: yo sentí que algo pasó conmigo, le dijo. Bueno, le dijo, lo vamos a descubrir, le dijo la esposa, más adelante. Y en efecto, al siguiente día, después del culto, fueron a almorzar, dice. Y pasó una muchacha, dice, bien bonita, elegante, bien vestida, con un vestido bien tallado, dice. Y dice que él se le quedó viendo, así, la parte de atrás, ¿verdad? Y la esposa lo codió y le dice: ¿qué te pasa? No, amor, esto nunca lo había sentido, le dice. Entonces le dice la esposa: bueno, puede ver, pero no puede tocar, le dice. Eso, le dice, es ilusión. Esto es lo real, mire, le dijo. Y le puso las manos en su pecho y le dijo: esto es lo real, le dijo. Esto es lo suyo, le dijo. Esto sí lo puede tocar, le dijo. Lo demás no. Amén. Judas nos enseña que lo que el diablo nos da no es permanente. Número 2, Judas nos enseña que sentir pena no es la misma cosa que arrepentimiento. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, retroceda conmigo, Mateo 27, versículo 3 y 4, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. La Reina Valera utiliza la palabra arrepintiéndose, pero en el original, en los escritos cercanos al original, no se usa esa palabra, sino que la palabra podría traducirse como remordimiento o culpa. Sintiendo, podríamos decir, el pena o culpa. Esta pena y culpa no es lo mismo que arrepentimiento. La Biblia pone un contraste entre estas dos cosas. Y miren lo que dice Segunda de Corintios 7:10, para que veamos el contraste. Porque la tristeza habla de pena, habla de dolor, habla de arrepentimiento en el sentido que lo conocemos. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, que produce muerte. Entonces Judas nos enseña que es necesario el arrepentimiento y no solo sentirse mal. Hay mucha gente que se siente mal: me siento mal, no me siento bien, ofendí a alguien hoy,
le falté al respeto a alguien hoy, yo me siento mal, me da pena, me da vergüenza, me siento incómodo, no quiero ver a esa persona porque me da vergüenza verla. Y se queda solo con eso. Esa es una pena. Pero si de verdad está arrepentido y dice, no, yo ofendí a esa persona, me da pena, me da vergüenza, me siento mal, voy a ir y le voy a pedir perdón, le voy a pedir disculpas y le voy a prometer que eso no se va a repetir otra vez, que voy a ser más cauteloso, más precavido. Si no hace esa acción, quiere decir que solo se sintió mal y solo está esperando que le pase la sensación, lo que siente. Después se le va a pasar. La gente le dice, ya te va a pasar eso que estás sintiendo. Es remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia no es lo mismo. Y número 3, Judas nos enseña que el pecado engaña a la gente. El pecado no es honesto. Solo le dice lo que usted quiere oír. Judas abandonó a Cristo por las monedas de plata que quería tener en su bolsillo, y a la hora que las consiguió, se arrepintió de esas cosas y aprendió que el pecado lo lleva más allá de donde usted quería ir. El pecado lo mantiene más tiempo atrapado de lo que usted pretendía pasar, y le costó más caro de lo que usted pretendía pagar. Así que Judas entregó al Señor con un beso. El segundo personaje es Pedro. La Biblia dice que en el momento que Judas besó al Señor en la mejilla y la gente le cayó encima para prenderlo, para arrestarlo, Judas sacó la espada. Bueno, hasta hoy, después de 26 años de pastor, entendí algo en este pasaje. Unos cuantos días atrás, Jesús les había dicho, miren, anden espada. Y ahora le dice que no anden espada. Entonces, ¿por qué Jesús les pidió que trajeran una espada? Cuando yo reviso ese pasaje bíblico, cuando Jesús les pide esto, Él toma la espada y les dice, esto es con lo que no tienen que pelear. Ustedes no tienen que pelear con armas forjadas por el fuego, con hierro. No tienen que pelear con armas carnales. Les habla Jesús de las armas espirituales, pero pone como ejemplo y agarra la espada y dice, miren esta espada, con esta espada se puede hacer esto, aquello, pero la espada que ustedes tienen es una espada espiritual. Pero ¿qué entendieron los discípulos? Por fin el Señor Jesús se puso en algo. Por fin nos pidió que andáramos armados. A lo mejor en cualquier día nos va a decir que entramos en la sedición contra el gobierno romano y nos liberamos del gobierno romano. Así lo interpretaron. Así que Pedro no se bajó la espada del cinturón. Por eso andaba armado. Porque malinterpretó al Señor. Y Pedro peleó por Jesús. Sacó su espada y Jesús lo sorprendió con lo que le dijo. En el versículo 52 del capítulo 26 de Mateo, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Jesús le enseñó a Pedro que también a nosotros nos pueden forjar las circunstancias difíciles, pueden movernos a tomar en nuestras manos las victorias o los problemas. Y Jesús dice, no se solucionan los problemas de esta manera. La religión tradicional en el siglo 9 al siglo 14, 13, 14, 15, si mi memoria no me falla, en esos siglos se dieron las famosas cruzadas, que es una palabra latina de la que se desprende la palabra cruz. Y el Papa les dijo que para poder establecer el reino de Dios, la iglesia sobre este mundo, deberían de usar la espada, deberían de matar. Si alguien no se quería convertir, tenía que morir.
Esa era la normativa. Por eso cuando evangelizamos al mundo musulmán, ellos no diferencian, ahora más o menos, pero en ese tiempo no diferencian entre los cristianos evangélicos protestantes, no me gusta esa palabra final, pero para que me entienda, y el cristiano católico. Porque para ellos cristianos son todos. Entonces de cristianos, oyen la palabra cristiano, esta gente mató a miles de musulmanes. Miles de miles murieron en las cruzadas. Ellos, como Pedro, pelearon por Jesús, entre comillas. Y Jesús dice, esa fue la reacción de Pedro ante el arresto del rey. Pelear en sus fuerzas. Jesús nos enseña una gran lección esta mañana. No pelear en nuestras fuerzas. No vale la pena. No salimos de nada. No logramos nada cuando peleamos en nuestras fuerzas. Queremos cambiar a la gente a nuestra fuerza. Queremos que la gente sea obligada a la fuerza. Queremos que las personas nos entiendan a la fuerza. La esposa quiere cambiar al esposo a la fuerza. El esposo quiere cambiar a la esposa a la fuerza. Los padres quieren cambiar a los hijos a la fuerza. No se puede. No hay cosa mejor que un papá doble sus rodillas, que una mamá doble sus rodillas y le deje a Dios la causa de sus hijos. Eso es lo más poderoso que una madre puede. Yo soy fruto de las oraciones de mi mamá. Estoy aquí por las oraciones de mi mamá. Ella dobló sus rodillas para orar por mí. Tengo un hermano, mi hermano menor, el último de todos. Este salió tremendo, se fue para Estados Unidos ilegal. Lo agarró la migra y me llama. Mira, me dice, llorando, me han tratado, me dice, sufrido. Orale a Dios, me dice, que si yo paso, yo le he prometido a Dios, he hecho un pacto con Dios, que si paso, le voy a servir, me voy a entregar a Él. Yo quiero que Dios me cambie como te ha cambiado a vos, me dice. Y yo oré por él y pasó. Pero se le olvidó la promesa rápido. Y anda haciendo cosas que no tiene que hacer. Entonces mi mamá, hablando con mi madre un día de estos, mira, y el fulano, ay, me dice, vieras, está portando mal. El Señor me ha hablado, me dice mi mamá, que lo va a devolver si no se compone, que lo van a echar de ese país. Pero yo lo único que sé, me dice mi viejita, lo único que sé es que yo lo voy a ver predicando la palabra de Dios, sirviéndole a Dios. Me impresionó la actitud de mi mamá. Quiere decir que ella está orando todos los días por él. Está pidiendo a Dios por él. No es en sus fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Amén. Número 3. Jesús enfrentó también a los religiosos, a los líderes religiosos. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Ellos tenían envidia de Jesús. La Biblia dice que a Jesús, cuando predicaba, las multitudes lo seguían, porque los mismos discípulos, los mismos fariseos decían: es que enseña como quien tiene autoridad, decía. Y la gente le escucha, la gente lo obedece, porque él enseñaba con autoridad, claro está. Y la gente, las multitudes, dice la Biblia que querían coronar a Cristo como rey. Y los religiosos de la época estaban tan celosos, envidiosos de la fama y del cariño que la gente tenía por Jesús, porque a ellos no les mostraban ese mismo amor o esa misma actitud. Así que Mateo nos da un detalle, dice, y Pilato fue quien descubrió esto. Pilato observó esto. Escuchen lo que dice el versículo 18 de Mateo 27. Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Pilato ve a Jesús y dice: ¿y por qué lo han traído? ¿Cuál es el delito? Y él oye toda la historia, ¿verdad? Ah, no, dice Pilato, estos por envidia lo han traído aquí. Envidian el ministerio de Jesús, envidian lo que él hace por la gente y cómo la gente lo ve. Y a estos líderes religiosos la gente no los ve así.
Porque, hermano, si usted es un líder no solo es un líder en la iglesia, es un líder en su casa, usted puede ser líder en la empresa. Ustedes saben que hay buenos líderes y hay malos líderes. Hay buenos pastores y hay malos pastores. Yo siempre pensé que el buen pastor era el que predicaba bonito. Y muchos pastores por eso se matan para predicar bien. Y yo no digo que no hay que predicar bien, hay que hacerlo mejor, porque ustedes merecen respeto. La gente merece respeto, nos viene a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con excelencia, tenemos que traer algo bien estructurado, bien hecho, bonito, quemarnos las pestañas estudiando. Está bien, pero yo les aseguro, hermano, que de a un mes les pregunto qué prediqué ahora, nadie se va a acordar. Entonces, y no estoy diciéndole que, no estoy juzgándolos. Yo no me acuerdo de ningún sermón de mi pastor. Bueno, me acuerdo de uno, pero mi pastor predicó cientos de sermones. Y solo me acuerdo de uno que me marcó ese mensaje. A lo mejor usted tiene uno de esos, ¿verdad? Donde Dios realmente, ese mensaje yo no lo olvido. Hay gente que me ha dicho eso, ese mensaje no lo olvido, pastor. Ok. Pero entonces la buena predicación no hace al buen pastor. ¿Qué hace al buen líder? Lo que hace por las personas. Yo fui pastor en un cantón. Un chico se cayó en la mañana, 10 de la mañana. La gente andaba por los terrenos lejos de donde vivían, tenían sus terrenos, porque el cantón era bastante inclinado, así en una montañita, y los terrenos estaban en las planicies, a 1 hora, 2 horas de camino. Todos los hombres se habían ido a trabajar a las milpas, a los sembrados. Y el chico, un muchacho como de 8 años, así, grandecito, se cayó, se incrustó una caña de maíz seca en el cuello y se cortó y echaba sangre horrible. Había que llevarlo al hospital. Estábamos en un cantón a 2 horas de camino para llegar al hospital, a pata. No había bus. Y me eché ese cipote en el lomo, hermano. Ya estaba más joven, tenía 20 años. Estaba enérgico, una fuerza de caballo, hermano. Y me echó el cipote en el lomo, a trote. Hice hora 15 minutos para llegar al hospital. Y el médico lo atiende y dice, si este muchacho lo traen, unos 15 minutos después, este muchacho se les muere en el camino. O sea, le salvamos la vida. Cuando yo dejé esa iglesia, la hermana me dice, pastor, era su abuela. Pastor, me dice, yo no me acuerdo de ningún mensaje que usted predicó, porque usted predicaba y yo me dormía, me dice. Era verdad. Solo comenzaba a predicar y yo, caía a dormir. Pero yo, me dijo, jamás voy a olvidar lo que usted hizo por mi nieto. Ahí entendí que ser pastor es más que ser un buen predicador. Ahí entendí que es lo que uno hace por la gente, lo que marca el corazón de la gente. Eso es lo que tenía Jesús y lo que no tenían los líderes religiosos. ¿Usted quiere ser un buen líder en su casa? ¿Usted quiere ser un buen líder en la empresa? ¿Quiere ser un buen líder en la iglesia? No es lo que usted dice, es lo que usted hace por la gente. Amén. 4. Pilato le dio a Jesús el último lugar en su vida. Qué triste. Pilato tenía el poder de liberar a Jesús. Él pensaba que Jesús era el Salvador, que él no era culpable. Pilato estaba consciente de que Jesús como Salvador no era culpable. Personalmente, Pilato quería liberar a Jesús, pero Pilato tenía 2 grandes problemas. Quería quedar bien con los líderes religiosos y quería quedar bien con el César. Como los líderes religiosos sabían que Pilato tenía esa gran admiración, mezquina quizás, por el César, inventaron un delito de Jesús. Dijeron, este hombre nos ha dicho, pervierte la nación, dice Lucas 23:2. Este hombre pervierte la nación y prohíbe darle tributos al César. Y dice que él es más grande que el César porque él es el rey, dice.
y lo acusaron a Jesús de que él estaba formando una sedición contra el César, cosa que no era cierta. Entonces, si Pilato dejaba libre a Cristo, él se echaba encima a los líderes religiosos, y probablemente esto puede llegar a oídos de César, del César romano de esa época, y su puesto peligraba. Y sobre todas las cosas, Pilato quería quedarse en su puesto. Como todo buen político, no quiere dejar el hueso, ¿verdad? No estoy hablando de los de nosotros aquí, no, ellos son otra cosa. Así que Pilato decidió no hacer nada y se lavó las manos y dejó esto en manos de los judíos. Pilato le dio a Jesús el último lugar en su vida. Hay una palabra teológica que no existe en la Biblia, porque no es una palabra bíblica, es una palabra teológica, que se llama la preeminencia de Cristo. Una vida rendida a Dios, una vida consagrada a Dios, vive bajo la preeminencia de Cristo. ¿Qué es eso, pastor? La preeminencia de Cristo. Cristo el primero sobre todo. La pregunta es, ¿somos como Pilato? No, pastor, a veces sí. A veces hemos dejado a Dios en segundo plano, o en tercero, o en cuarto. A veces no estamos viviendo bajo la preeminencia de Cristo. Cristo no es el primero en nuestra vida. ¿Cómo sabe eso, pastor? Le voy a hablar de 3 cosas prácticas. Número 1, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Si es orar, Cristo es el primero en su vida. Si es prepararse el café es el Dios de su vida. 2, ¿qué es lo primero que usted hace cuando recibe el cheque de su salario? Pagar las deudas. Quiere decir que es esclavo de las deudas. Y Cristo no es el primero en su vida. Lo primero que debiera hacer es sacar sus diezmos. Gracias por esos 2 amenes. Sí. Sí. ¿Qué es lo primero que piensa cuando llega el día domingo? Si piensa en partidos de fútbol, descanso, regar mis plantas, las hermanas, ¿verdad? Ver la novela. Ah, no, usted no ven novelas. Si eso es lo que piensa primero, Cristo no es el primero en su vida. Pero si cuando llega el sabadito usted dice, mañana es domingo, día para ir a la iglesia y adorar a Dios, quiere decir que Dios es lo primero en su vida. Y así en muchas cosas de su vida, veamos si Dios es el primero realmente en nuestra vida. Si estamos viviendo bajo la preeminencia de Cristo, no seamos como Pilato. Siguiente, no sé cuántas van. La multitud tomó también una actitud ante Cristo. La multitud estaba airada contra Jesús. Ellos lo acusaban de no resolver los problemas de la gente. Ellos querían que Jesús los liberara del yugo romano. Los crueles romanos que los habían oprimido por mucho tiempo, les habían hecho la vida imposible. Pero cuando vieron que Jesús era un Jesús humilde, ellos, todos sus deseos de seguirlo se volvieron en traición, en ira contra él. Miren lo que dice el versículo 25 de Mateo 27. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos estaban tan enojados con Dios, con Jesús, porque Jesús no contestó las peticiones de liberación que ellos tenían. Les pregunto esta mañana, ¿qué pasaría si la respuesta de Jesús es no a una petición que nosotros tenemos? ¿Qué pasa si la respuesta de lo que le pedimos a Jesús es en oración y su respuesta es no es el tiempo, todavía no? ¿Vamos a enojarnos con él? ¿Vamos a dejar su iglesia, su casa? ¿Vamos a dejar los privilegios porque no me sanó, no me contestó, no me proveyó, no me dio el trabajo, no me dio el aumento? Entonces yo le voy a aplicar la ley del hielo a Dios. Ya no voy a hablar con él.
Esa es la actitud del pueblo. El pueblo se volvió contra Dios porque no contestó lo que Jesús le estaba pidiendo. Los soldados son el otro personaje aquí. ¿Cuál fue la actitud de los soldados en el versículo 28 del capítulo 27? Dice que los soldados se burlaron de Jesús. ¿Por qué se burlaron? Porque ellos no entendían cómo un rey podía ser humilde, ser pobre y ser débil según ellos. Y se burlaron. Pocas personas quieren un rey así como Jesús se presentó, manso y humilde. Los soldados no entendían esto. Ellos pensaban que un rey tenía que ser alguien que gobernaba con vara de hierro, y por eso se burlaban. Hoy en día algunos todavía se burlan del Señor. Herodes, el otro personaje. Herodes, en el capítulo 23 de Lucas, versículo 27 en adelante, Herodes simplemente tenía curiosidad acerca de Jesús. Herodes conocía a Jesús de hace 1 o 2 años atrás. Y tal vez él pensaba que Jesús, según él, era la reencarnación de Juan el Bautista, según Mateo 14. Este gobernador quería ver a Jesús. Quería, dice Lucas 23:8, yo quiero que hagas un milagro aquí, le dice. O sea, Herodes estaba entusiasmado con ver un show de magia y pensaba que Jesús podía hacer un milagro creativo en ese momento ahí, ¿verdad? Y obviamente Jesús no se iba a prestar para esas cosas y no hizo ningún milagro. Muchos son como Herodes hoy. Ellos no quieren someterse a Jesús. Ellos no quieren estar bajo el señorío de Cristo. Ellos no quieren que Jesús sea su Señor. Ellos no quieren estar bajo el gobierno de Cristo, ni bajo la preeminencia de Cristo. Ellos solo van a la iglesia para ver si pueden ver o obtener un milagro de Jesús. No vinieron a este culto, pero en otros cultos vienen gente que solo viene a buscar qué le puede dar Dios. Y no digo que eso está malo, pero no debe de ser lo que nos mueve a venir a la casa de Dios. Lo adoramos no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Él es Dios todopoderoso. Y finalmente, Barrabás. La Biblia dice que Barrabás se regocijó por Jesús. Él estaba tan contento, estaba tan feliz. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era culpable de todos los delitos no sé cómo se llama, de los abogados, del código de penitenciario, no sé, todos los delitos. Ese tipo estaba culpable de todos los delitos, era un ladrón, merecía ser crucificado, pero estaba tan feliz, tan regocijado, que Jesús aguantó los latigazos en lugar de él y que Jesús soportó la cruz en lugar de él. Esto suena raro, pero yo estoy feliz también que Jesús haya soportado los latigazos y la cruz en lugar de Barrabás, porque Barrabás no me podía dar salvación y Jesús me dio salvación a través de eso. Por eso me regocijo también como Barrabás. La tradición bíblica dice que Barrabás llegó a convertirse al evangelio. Con Barrabás, cada uno de nosotros, como él, somos culpables de pecado, pero Jesús murió para que pudiéramos ser libres. Por tanto, hay que sentirnos también regocijados de que Jesús pagó el precio. Con el único con el que nos podemos identificar de esta larga lista de 8 personajes es con Barrabás. Tenemos que estar regocijados que Jesús soportó los latigazos por nosotros y soportó la cruz por nosotros. Termino leyéndole lo siguiente aquí en mis notas. ¿Es usted como Judas? ¿Finge amor por Cristo, pero en realidad lo traiciona con sus acciones? Voy a decir somos para incluirme, ¿verdad? ¿Somos como Pedro? ¿Insistimos en hacer las cosas a nuestra manera? ¿Somos como los líderes religiosos llenos de envidia por Jesús? ¿Intentamos recibir algo que solo Dios merece, que es honor y gloria? ¿Somos como Pilato? ¿Existen intereses en nuestra vida que son más importantes que Jesús y ponemos a Jesús en segundo o tercer plano? ¿Somos como la multitud?
Estamos tan enojados con Jesús porque Él no ha resuelto nuestros problemas y no ha contestado a nuestras peticiones. Somos como los soldados que se burlan de Jesús. ¿Les sirve de tropiezo el hecho de que Jesús sea un rey humilde y débil, entre comillas? Somos como Herodes, que lo único que sienten por Jesús es curiosidad para ver qué tipo de señales pueden ver y cosas extravagantes. ¿O somos como Barrabás, que se sintió regocijado de que Jesús llevara los latigazos en su cuerpo y los clavos en sus manos y en sus pies? Y Jesús se regocijó de poder también morir en la cruz por nosotros.